Mónica y Tony, la entrevista, se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Bienvenida al Corre de la Mañana a la diputada vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Suezi Callejas. Está con nosotros y nos da mucho gusto. Exacto. Bienvenida, diputada. Muchas gracias. Buen día a todos. Feliz inicio de semana. Es lunes y, bueno, puede estar complicadito, pero la verdad es que yo venía hoy y no había tanto tráfico, así que... Es que yo creo que el tráfico se está haciendo ya en la tarde-noche. Sí, las tardes son... terribles ahorita. Terribles, y ya empezaron las noches de compra, ¿o no? Todavía no. No, ¿verdad? Todavía Yo no he no. escuchado de Yo tampoco no he escuchado Ajá. nada, la verdad. Aunque te voy a decir que el viernes, por diferentes actividades de la vida, anduve en la calle de las 3:30 en adelante hasta las 6 de la tarde y había tráfico, pero fluía. Entonces pude hacer 3 mandados diferentes y me abundó. Y cosa que uno no pensaría. Pero bien, ese es uno de los temas de los salvadoreños. Y es que estamos a 11 Ajá. y efectivas, no sé, ya la otra semana ya hasta el fin de año, yo creo que ya la gente está desconectada. Sí, no. Diciembre tiende a ser un mes interesante porque es mes de cierre para todo, ¿no? O sea, es un mes de cierre del año, mes de cierre de ciclos, mes de cierre de todo. Y la gente ya, a partir de la otra semana, siento yo, ya están pensando en el pavo. Hasta el otro año. Ya. Pero no así con el presupuesto general de la nación, no se puede. Y usted forma parte de la Comisión de Hacienda. Así es. Y antes de entrar al aire estamos hablando de cómo iba ese tema. Bueno, No? hemos avanzado, o sea, lo llevamos bien avanzado. Lo que pasa es que el presupuesto general de la nación es bien grande, implica el estudio de no solamente las carteras principales del Estado, sino también de todas las autónomas, de todas las descentralizadas del Estado. O sea, estamos hablando de más de 200 carteras en específico que hay que estudiar y que hay que también poder escuchar a cada uno de los representantes de estas carteras de Estado para poder saber realmente en qué se ha ejecutado el proyecto 2023 y si hay necesidad de más para 2024, en qué se planifica la ejecución. Y más que para nosotros, creo que es para que la población salvadoreña entienda en qué se va a invertir el dinero de todos los salvadoreños, ¿no? A pesar de que se vean obras y tal, siempre es necesario que la gente lo vea. Yo creo que muchos que viven sobre todo en la zona de Lourdes están viendo ya varias obras de infraestructura. Yo digo siempre, el Ministerio de Obras Públicas, saludos Romeo, es uno de los ministerios bien bendecidos porque uno ve las obras. Entonces tú sabes que ese dinero se está invirtiendo, los tramos de carretera, los tramos de calles, etcétera, las reparaciones, los edificios, las infraestructuras, uno las ve. Hay otros, por ejemplo, no sé, otros ministerios o carteras que tal vez uno no ve tanto la inversión, pero eso no quiere decir que no se esté haciendo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo alguien una vez me dijo esta metáfora y es que lo más caro de construir una casa es lo que uno no ve. ¿No? Son todas las tuberías, son todo lo que va, el entramado eléctrico, eso es lo más caro de una casa. Bueno, nosotros en El Salvador, gracias a Dios, no necesitamos calefacción, pero si necesitáramos también el gas no está por tubería, pero todo ese esqueleto que va dentro, todas esas venas y arterias que tendría una casa, es lo más caro de hacer. Igualmente con el Estado, todo lo que no se ve a simple vista, ¿verdad? Que no está a la vista. Que no está a la vista como tal, es quizá una de las cosas más caras. Las capacitaciones, el hecho en educación también, por ejemplo, no es solamente la construcción de la escuela, porque al final puedes tener la escuela más linda del mundo, pero si no tenés útiles, si no tenés maestros y maestras bien capacitados que puedan manejar, de nada sirve darle una computadora a todos los niños si el maestro no sabe utilizar los recursos. Entonces las capacitaciones son supremamente importantes. Igual, el presidente da una conferencia de prensa hace poco, perdón, una cadena, ¿no? En una cadena nacional, y el presidente decía, miren, nosotros hemos estado como Estado, ¿no? Aguantando a todas aquellas personas que a veces no hacen bien su trabajo y eso no cuesta nada. Él ponía un ejemplo de una enfermera, un médico que
que no atiende bien a sus pacientes en el Seguro Social o en el Ministerio de Salud, cualquiera sea una unidad de salud, un hospital, etcétera. Entonces, que esa persona ya no siga y déle la oportunidad a otra persona para estar. Sin embargo, el hecho de que el médico o la enfermera atiendan bien a las personas no cuesta $1. Eso tiene que ver con su actitud hacia su trabajo y su ética profesional, tal cual. Y muchas veces decimos, no, es que no los capacitan, es que no, o sea, no tiene nada que ver que le falte un acetaminofén con que te traten mal. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo del acetaminofén se puede resolver con el presupuesto adecuado, con la planificación adecuada de compras, pero que tú trates mal a alguien no lo podemos resolver con el presupuesto ni con la planificación. Entonces, esos son cosas que son cambios que se tienen que ir haciendo y que a veces pensamos que tienen que ver con el presupuesto general de la nación y no, tienen que ver con la ética profesional de cada salvadoreño que está dentro de una institución trabajando y dando un servicio a otros salvadoreños. Ya que tocó, diputada, el punto del personal de salud, mucho se ha hablado sobre mejoras en los salarios del personal de salud. En el presupuesto general de la Nación para el próximo año, ¿se ha contemplado algún incremento o cómo se maneja este tema de los salarios? El personal de salud tiene ya establecido un escalafón y esa es como la mejora que va siempre surtiendo efectos dentro del personal de salud específicamente. Este escalafón, este año se hizo una reforma para que el escalafón tuviera techo, porque lastimosamente en salud al menos había quedado sin techo. Entonces podía crecer infinitamente y eso daba para que, por ejemplo, la proyección, si no me equivoco, en 2026, el 90% del presupuesto que hoy se da para salud, por ejemplo, iba a ser ejecutado solo en pago de salarios. Entonces, tampoco podemos permitir ese desbalance. Todo tiene que tener un techo, ¿no? Entonces, eso fue lo único que se hizo. No se quitó el escalafón, sino que se puso un techo, se reguló. Para que haya un tope en el salario, ¿verdad? Sí. Pero así es como se regula. En términos generales y por cómo va el estudio del presupuesto, ¿qué podríamos decir? ¿Cuáles son las carteras o los rubros de operatividad del Estado a los que se les está dando privilegio? Educación, salud y seguridad. Esas serían las tres carteras, digamos, más privilegiadas dentro del presupuesto general de la Nación. Sabemos también que es necesario seguir haciendo inversiones. Nunca vas a parar. O sea, es mentira que algún día vamos a decir en El Salvador o que algún país haya dicho ya topamos, aquí ya no vamos a meter $1 más, estamos. No, es mentira. Son los tres rubros que más tienen un peso dentro del presupuesto. Educación, salud y seguridad. Educación, salud y seguridad. El tema de infraestructura social. Todo el tema de infraestructura social, o sea, va también dentro de educación, salud y seguridad al final, porque no solamente la construcción de escuelas, la construcción de hospitales, la mejora de unidades de salud, el que puedan comprar más equipamiento, o sea, toda la inversión que tiene que ver con mantener vivos a los salvadoreños, con proteger la vida de los salvadoreños, con procurarles un bienestar social, un buen crecimiento, una buena educación, y vienen ya proyectos que han estado en ejecución desde el cómo se van a hacer, como el expediente único de identidad para las niñas y niños, que esto es algo que ya viene desde Nacer con Cariño. Viene también la creación del Nido, que es un centro de maternidad, centro de salud materno-infantil, que es algo que ha diseñado la primera dama, que va a ser solamente para atención de madres, niños y sus familias dentro de este espacio para la ejecución de la ley Nacer con Cariño, que igual ya se está ejecutando en todas las maternidades que hay, se remodelaron las maternidades y demás, pero el Nido va a ser un centro especializado que también nos va a poder permitir el hecho de que se mejore la educación de todas las de todo el personal que tiene que ver con la salud materno-infantil. Entonces, y la generación de data, la generación de investigaciones, etcétera, porque es algo que nosotros como salvadoreños no tenemos. O sea, la data, o sea, es algo que a nosotros nos falta mucho. No sabemos todavía cuáles son como las características muy específicas de nuestra población y hacia dónde tenemos que ir metiendo la política pública para no ir desperdiciando dinero e ir a ciegas. Hagamos esto, hagamos lo otro, no, sino que tú ya sabes que tantos niños al año nacieron con ciertas necesidades especiales, que tantos niños al año
tienen su vacuna, que tantos niños al año necesitan una vacuna especial, que tantos niños al año van a necesitar dentro de 2 años una silla de ruedas, por ejemplo. Ese tipo de información como país lo necesitamos para poder ser más inteligentes en el uso de los recursos. O sea, eso todavía no se conocía. Entonces Eso no se están orientando fondos para tener esa... A ver, al final es una investigación, sí, diputada. A partir de Nacer con Cariño es que se empiezan a recolectar varios datos, además de los que ya se recolectaban al principio, de cuántas niñas, cuántos niños, cuántos... Se agregan. Se agrega una lista de indicadores que tú tenés que tener como país para eficientar los recursos del Estado. Entonces tú ya sabes, por ejemplo, que van a haber tantos niños que van a necesitar aparatos auditivos, por decir, tantos niños van a necesitar lentes dentro de un año, desde que nacen a dentro de un año. Tantos niños van a necesitar, qué sé yo, eventualmente frenos en los dientes. O sea, son cosas que tal vez como Estado no nos habíamos preocupado por tener toda esta data, y realmente eso va a impactar bastante en el uso de los recursos y hacia dónde vamos a ir metiendo los presupuestos. Estamos hablando de 9.068.7 millones de dólares, con un crecimiento de 166.1 millones con relación al que se está corriendo. Al año pasado, sí. Al que está, y una reducción de brecha también. Y es porque tenemos, a ver, son varias variables, un Estado más grande, más proyectos, o por cómo, ¿qué? O sea, ¿a dónde está el incremento de 166.1? En educación, salud y seguridad. Pero también hay otros proyectos. Vaya, por ejemplo, te digo, Ministerio de Cultura tiene un incremento de casi 8 millones de dólares solamente para la Biblioteca Nacional. Que es una infraestructura que necesita esos 8, sí, pero también necesita esos 8 millones para poder subsistir en un año. No solamente estás dando, por ejemplo, con la Biblioteca Nacional pasó una cosa bien bonita, y es que se le ha dado trabajo a 350, 400 personas que están ahí trabajando nuevas, sobre todo jóvenes. Muchos de ellos, hay casi 100 y algo de jóvenes que están como pasantes, que son de obras sociales. No, son pasantías porque son pagadas. Son pasantías que vienen de las carreras de turismo, por ejemplo, que están ahí trabajando para poder dar servicio al cliente, guías, tours y todo a las personas que visitan. Bibliotecarios, yo creo que todos los disponibles están en la Biblioteca Nacional, que es una carrera que estaba a punto de extinguirse en el país, porque ¿y dónde encontrabas trabajo? Pues, entonces, se ha podido renovar este espacio, pero no solamente, o sea, el salvadoreño está demandando más servicios. Hoy, en este momento, en donde por primera vez puedes salir a la calle, y por primera vez todos tenemos esta seguridad de que ya tenemos país, pues antes no teníamos país, todos estábamos ahí encerrados en nuestras casas sin mucho que hacer y con miedo, y mejor no salgamos, ¿verdad? Salíamos a trabajar porque, pues sí, hay que trabajar. Pero de lo contrario, no. Entonces los salvadoreños están demandando muchísimos más servicios en general, y eso implica que tenés que poner gente a trabajar. Entonces, sí, el gasto, como se puede ver, o sea, gasto representado en un presupuesto tal cual, va en el rubro de gasto. El gasto va a incrementar porque los servicios incrementan. Solo por poner un ejemplo, migración, por ejemplo, aduanas, las fronteras de nuestro país están llenísimas hoy por hoy. Tenemos un flujo de gente que viene a El Salvador que nunca había venido a El Salvador, solo de Centroamérica, más el aeropuerto internacional nunca había recibido la cantidad de gente que recibimos hoy por hoy, y entonces obviamente eso va a generar que se incremente el gasto en personal, en limpieza, en seguridad, en la logística, en la mejora de la logística, etcétera, para que los salvadoreños puedan tener, bueno, y los extranjeros que nos visitan puedan tener un mejor servicio. ¿Qué tanto es de lo que ingresa a las arcas del Estado vía cobro de impuestos, y qué tanto hay que buscar financiamiento? La brecha del financiamiento para este presupuesto, de hecho, ha bajado. Creo que el año pasado nos quedamos en
ver si me ayudan, en 470 millones, más o menos lo que se buscó de brecha, y este año ha bajado a 450 millones de dólares los que se tienen que buscar para poder ajustar el presupuesto y llegar a la cifra final. Entonces, realmente hemos bajado. Eso no quiere decir, seguimos siendo un Estado que necesita de préstamos, de cooperación internacional, de fondos que vienen de fuera para poder financiar sus necesidades, pero en esto tampoco, o sea, es algo que todos los estados hacen. De hecho, bueno, la economía número 1 del mundo, que sería Estados Unidos, es la más endeudada del mundo también. Entonces, mientras más dinero quieres hacer, más dinero tienes que endeudarte también. Sin embargo, el punto acá es que nosotros como salvadoreños mantengamos la capacidad de pago y que no caigamos en impago. Esta es una de las cosas que nosotros sí tenemos que cuidar y se ha cuidado. Y antes de ir a la pausa, porque nos está pidiendo pausa la producción, nos estaba hablando al principio, antes de ir al aire sobre cómo se ha ejecutado el presupuesto. ¿En qué porcentaje? Porque es distinto, nos decía usted, ahorro. Pueden haber ahorros. Sí, pueden haber. Pero puede haber presupuesto que estaba asignado, programado, pero no se ha ejecutado. Sí, regularmente cuando hay un presupuesto asignado, esto en general, no estoy hablando de ninguna cartera en específico, pero si tú tenés un presupuesto asignado, porque obviamente todas las carteras del Estado, quien ya ha trabajado en el Estado sabe, sobre todo los financieros de todas las instituciones, saben que cada proyecto, si es un proyecto de inversión, va previamente etiquetado por Hacienda y se trata como proyecto de inversión. Entonces se le va en otra casilla, digamos, porque obviamente de esa inversión pues tiene que salir un beneficio para cada cartera. Si tú tenés un presupuesto y no lo ejecutaste al final del año, hay que ver en qué no lo ejecutaste y hay que ver qué realmente es falta de ejecución y qué realmente es ahorro. Si yo tenía un proyecto para hacer un edificio de $3 millones y no ejecuté, no hice el edificio, pues obviamente Hacienda me tiene que retirar ese dinero por falta de ejecución. Y Hacienda realmente hace su papel de contralor, ¿verdad? En este punto de la ejecución del presupuesto, y cada tantos meses va llamando a toda la gente porque todo lo que se ejecuta está subido en el sistema SAFI. Entonces, todo lo que se va ejecutando obviamente tiene que tener una previa disposición presupuestaria, y entonces ya una vez ellos van viendo cómo va la ejecución de cada proyecto. Si no, ellos te lo tienen que retirar antes de que termine el último trimestre del año. Entonces, porque ellos tienen que volver a regresar a caja, a hacer corte y volver a ver qué es lo que tienen en otras carteras que no se han cubierto o que se necesita cubrir para poder terminar de ejecutar. Eso sería una falta de ejecución muy diferente que de repente hay que hacer una licitación, hay que hacer una compra y se logró gestionar bien, porque esto es lo que tienen que hacer ahora los UCP, se llaman los de la Unidad de Compras Públicas, tratar de negociar la mejor oferta para la compra estatal, no solo porque es del Estado, entonces paguemos más caro y ya, sino que al contrario, la cosa es que todos logremos un ahorro. Eficientizar, ¿no?, el dinero. Es que hay que hacerlo así, o sea, yo a veces digo, la lógica de solamente gastar porque es dinero del Estado, no. O porque hay que terminarse. No funciona, o porque hay que terminarse, eso no funciona, o sea, la lógica de hay que hacer, alargarlo más, como en una familia, o sea, alargar lo más posible ese presupuesto. Esa es la lógica que debemos tener todos cuando manejamos dinero del Estado. Ahora bien, un presupuesto es eso, un presupuesto. Claro. No necesariamente va a tener ese precio. Y cuando usted mencionaba, no lo ejecutó, lo vamos a retirar, no significa que haya mala administración. De repente hay permisos que están en ejecución, hay tramitología que no ha permitido. Hay un millón de factores, por los que puede suceder que no ejecutaste una obra. O sea, desde que había un socio, luego ya no. Bueno, a nosotros nos pasó una vez que había un dinero para ejecutar un porcentaje, cuando yo estaba en Cultura, un porcentaje para una remodelación de una sala de exposiciones, y luego el socio nos retiró el fondo. Entonces, solo con lo que teníamos ya no era posible ejecutar todo el proyecto. Entonces, tenés que ir buscando, tenés que pedir permisos, tenés que ver en qué se puede remover ese dinero, y a veces Hacienda dice, mira, no se puede, o sea, era para esto, ya no lo hiciste, te lo tengo que quitar. Entonces,
yo no me voy a poner ahí puritana ni nada, pero a veces la oposición también a mí me da risa porque dicen, sí, pero no, el presupuesto decía, sí, pero mire, el presupuesto no está escrito en piedra. Y eso es algo que todos tenemos que saber. Los presupuestos, sobre todo a nivel de Estado y a nivel de empresas, o sea, no hay un empresario creo que me pueda... Son dinámicos y son proyecciones. Entonces, tú tenés proyectado que en un año, imagínate las variables que pueden ocurrir en un país en un año, si solo en un trimestre las variables que pueden ocurrir. Si todo va bien, este año yo voy a ejecutar 900 y tantos millones de dólares para El Salvador. Pero pueden pasar 1000 cosas en medio de esto. Puede pasar... La tormenta tropical Pilar. Primero Dios que no pase nada, primero Dios que no tiemble, primero Dios que no ya te hizo reorientar los fondos. Lo Muy que bien. sí va a pasar ahorita es que vamos a la pausa porque la producción, y ya vino el desayuno de San Martín que vamos a compartir con nuestra invitada esta mañana. Antes le entregamos Cherito Café. Sí. Cherito Café es el café oficial en Diana Verónica y Tony, el local, diputada. Sí, me contaron la vez pasada que tiene una banda, que ahí anda. Anda el Cherito, andan en el Cherito. Que es un carro que se ensamblaba acá, ¿verdad? Exacto. De que me acuerdo. Y es el único que anda circulando todavía. De los amigos de Cherito Café, le hacemos entrega de una bolsa. Muchas gracias. Etiquetada con Cherito Café, ¿verdad? Así es. Y usted también puede disfrutar de Cherito Café. Contáctelos en las redes sociales, @cheritocafé.sb. Dijiste, ya vino San Martín, compañero. San Martín da la bienvenida a la temporada navideña con un llamado a compartir, una campaña que celebra la alegría de las festividades y un sentido de amor y alegría a través de una selección única de productos y una oferta culinaria especial en sus restaurantes. Así que los invitamos a conocer más de esto a través de las redes sociales de San Martín, en Facebook, en Instagram, @SanMartínSB. Agradecemos a Línea Rosa, servicio de transporte conducido por mujeres para brindarle confianza, tranquilidad y seguridad, quien nos trasladó los desayunos desde una sucursal de San Martín hasta acá, a nuestra cabina. Pida su viaje de la forma más fácil, 6200-4491 o a través de la aplicación. Línea Rosa, app. Comenzó la campaña, busca una nueva diputación, ya voy a tomar agüita. Así, ha comenzado la campaña. Sueci Callejas busca una nueva diputación del departamento de San Salvador. Así es. ¿Verdad? De eso hablamos luego de la pausa. Al volver.
Bueno, el tiempo es complicado aquí en el programa y nos acompaña Susi Callejas, vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, diputada, busca un nuevo periodo. Según las encuestas, y nos lo decía el doctor Oscar Picardo la semana pasada, de 60 diputados es muy probable que Nuevas Ideas saque 58, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios. Un número considerable. Un número considerable. Es decir que, digamos que está como... Que hay oportunidades. Hay oportunidad. Que volverá a la Asamblea Legislativa. O continuará. O continuará. Continuará. Miren, primero Dios, yo en esto digo, uno, el cargo es efímero. Dos, uno tiene que estar bien acostumbrado a eso porque si no uno sufre y no vale la pena. Uno propone, Dios dispone, el pueblo elige. Y así va a ser. Yo podría hacer, según yo, el mejor trabajo del mundo, pero si la gente lo valora de otra manera, la gente no me va a votar, por más que yo haga 400 fiestas infantiles, reparta 7,000 juguetes, pague no sé cuántas vallas y haga la campaña que haga. Si yo no soy una persona que el pueblo valora como alguien que debería de seguir en la Asamblea Legislativa como diputada, simplemente no me van a votar. El votante ha cambiado. El votante salvadoreño ha cambiado mucho. Y también es cierto de que nosotros como Nuevas Ideas estamos aquí para brindar gobernabilidad al presidente Nayib Bukele y cualquier otra cosa que salga como de persecución de intereses personales, como diputado o diputada, va a salir mal. Entonces... Pero vaya, digamos, y hablemos lo que es, diputada, digamos, el presidente Bukele, con los niveles de popularidad que tiene, es un árbol muy frondoso, vaya, sí. que irradia hacia sus diputados o sus funcionarios. Sí. Yo tengo una pregunta. En un segundo periodo presidencial, lo que se prevé que va a ocurrir también, ¿le conviene al presidente tener tantos diputados o tanta mayoría y que solo hayan pocos diputados de oposición? Yo creo que no es tanto conveniencia del presidente, sino conveniencia del pueblo salvadoreño. Los únicos cambios verdaderos que hemos logrado como salvadoreños los hemos logrado en un panorama político en donde el gobierno tiene gobernabilidad. Un gobierno sin gobernabilidad no es más que corrupción y maletines negros. Y eso lo ha entendido la gente, Susi, porque el tema de gobernabilidad, pues nosotros que andamos en este rollo, pues lo entendemos, pero el tema de que el presidente necesita de una asamblea legislativa que le acompañe en las decisiones de país, ¿verdad? Es un tema diferente. La gente, los que votan, que son los que tú, como tú mencionabas al final, son los que deciden, sí. ¿Entienden esa situación? Fíjate que sí. Y eso es algo bien interesante. Miren, yo les voy a contar una anécdota. Yo estudié Derecho, yo soy abogada. Yo me acuerdo que cuando empezás a llevar constitucional, que ya en mi tiempo ya no estaba teoría del Estado, y estudié en la UCA, soy Orgullo UCA, aunque me nieguen ahora. Ahí lo tienen el perfil, Orgullo UCA. Sí. La cosa es que yo me acuerdo que era complicado en ese momento de mi vida entender la diferencia entre el gobierno y la gobernabilidad, ¿no? Yo no sé si ustedes se acuerdan que hace varios años, en los libros de texto incluso decía que la Asamblea Legislativa era el primer órgano del Estado, porque se hacía una ponderación, porque la Asamblea Legislativa representa al pueblo soberanamente. O sea, los diputados son una pequeña representación de cada uno de los departamentos, entonces de la población que hay en los departamentos. Entonces, por eso los diputados son los únicos que tienen la posibilidad de escoger funcionarios de segundo grado, que son los que se escogen en la Asamblea Legislativa. Porque el pueblo, o sea, la ficción constitucional es que el pueblo le da esa capacidad a la Asamblea Legislativa en pleno para que escojan por ellos a sus funcionarios. Pero ellos escogen a los que van a delegar, ¿verdad? Entonces, la diferencia, un gobierno se constituye
por supuesto, con el presidente electo, con todo su gabinete, etcétera. Ahí tiene el gobierno. Pero si ese gobierno no tiene la capacidad de gobernar, que es la gobernabilidad, entonces no le sirve de nada. Para muestra un botón, nosotros lo vivimos claramente en el tiempo de pandemia. Había un gobierno fuerte, pero había una asamblea en contra, una sala de lo constitucional en contra, que le restaron gobernabilidad al gobierno todo lo que se pudo. Y esto pasó a ojos de la gente, de la población salvadoreña. El hecho de que la gente ahora entienda este concepto tan abstracto de gobernabilidad y que entiendan de que lo que nosotros proponemos es, en general, o sea, el presidente Bukele también, pero lo que nosotros proponemos es seguir apoyando al gobierno y dándole una gobernabilidad, porque de lo contrario no estaríamos viviendo El Salvador que estamos viviendo hoy. Nosotros tenemos, porque el problema no ha desaparecido, lo hemos controlado. Entonces nosotros todavía, con el mismo símil de una persona enferma de cáncer, nosotros estamos ya en el punto en donde la quimioterapia ya hizo que bajara el tumor de tamaño, ¿verdad? Que ha controlado el cáncer, pero nosotros no estamos en remisión todavía. O sea, nosotros todavía no nos han declarado libre de violencias. Estamos hemos controlado, contenido la violencia social de las pandillas. Para muestra, ayer, yo tengo un punteo que hicimos, mi equipo hizo ayer en la noche. Entonces, hasta ayer en la noche, 504 días sin homicidios en El Salvador, desde 2019 para acá. De estos 504 días, 403 días son en los 21 meses de régimen. Entonces, los números no mienten, pero más allá de los números, la cantidad de gente en la calle no te miente. Solamente en la Biblioteca Nacional, ayer habían ya, creo que eran 120,000 personas que lo habían visitado. Solamente el día de ayer llegaron 3,900 personas a la Biblioteca Nacional que entraron. Eso quiere decir que el flujo en el centro histórico el día de ayer anduvo más o menos por 6,000, 7,000 personas que transitaron, comieron, se sentaron, entraron al palacio, entraron a la biblioteca, escucharon algún concierto que había ayer, vieron alguna banda, fueron a ver a la señora que baila en la Libertad, en la Plaza Libertad, o sea, se tomaron un café, etcétera, en el centro histórico. Solamente ese espacio. Luego, cualquiera que pasó por El Salvador del Mundo ayer también vio que hubo otro tipo de actividades. Y es interesante, le quiero hacer una pregunta con respecto a este fenómeno que dice usted está contenido, mas no terminado o acabado. No. Porque hay una capa social que vivía del delito. Sí. Hay hijos, hay sobrinos. Esposas, madres, sobrinos, sí. Entonces, ¿qué se va a hacer? O sea, ¿qué se viene para con esta capa social? Bueno, lo primero es, hay un gabinete social dentro del Ejecutivo que ya están trabajando a nivel territorial para poder identificar a estas familias que, como el presidente Bukele lo explicaba hace poco cuando estaba haciendo la inauguración de una obra, no recuerdo cuál de las obras fue, y él decía, sí, en efecto, cuando empezó el régimen, alguien le dijo, un economista de un... Estuvimos ahí en la inauguración. En la planta de Vijosa. Sí. Y ahí estábamos. Pues él decía, hay toda una economía que se mueve, es una economía ilegal, es una economía que no paga impuestos, es una economía que le roba a otras personas que sí trabajan, ¿verdad? Porque era la extorsión, el delito en general, pero hay una economía que se mueve atrás de esto, hay familias que viven de eso. Entonces, ¿cómo va? Entonces, que era peligroso porque El Salvador iba a sufrir al momento de... Una baja del PIB. Una baja, exacto, al momento de... Pero realmente sí, tal vez sí, porque esta gente obviamente obtenía el dinero de manera ilegal, pero lo gastaba de manera relativamente legal, porque compraban arroz, frijoles, azúcar, o sea, como todos nosotros, como todos los demás, se consume gasolina, etcétera, como todos los demás. Entonces, él también decía, no, sí, está bien, o sea, esto iba a pasar, pero no por eso tú ibas a decir, no, me da miedo, entonces no voy a sacar a los pandilleros que están asesinando
21 personas por día, porque no vaya a hacer que la economía se contraiga. Y bueno, lo que ahora está ocurriendo es todo un plan de parte del gobierno también de ir encontrando a estas familias en las comunidades que sabemos. Había más o menos luces, hay estudios y hay luces de cuáles son las comunidades, por ejemplo, sobre todo en San Salvador. Vaya. Hablamos sobre todo de San Salvador porque al ser la capital vive la mayor cantidad de personas, por tanto tenés concentrada la mayor cantidad de problemas. Y se ha hecho un estudio para ir viendo dónde están todas estas personas e irles apoyando. Y ponerlas en créditos productivos, apoyo del Estado, pero sobre todo con el tema de los niños y jóvenes. Poder incluirlos de nuevo, muchos de ellos ya no estaban estudiando, poderlos incluir dentro del sistema educativo nacional y poderles ofrecer opciones de becas, opciones para que sigan estudiando. Hay también, ahora está la nueva Dirección de Integración, está también el nuevo Instituto Nacional de Capacitación y Formación, que se tiene que encargar también de todos estos jóvenes. Entonces, no solamente la salida de ir a la universidad, sino también la formación técnica, que es muy importante y yo creo que es una gran herramienta para la vida en general, y para una salida rápida, ¿no? de trabajo. Y al final, esto es un tentáculo. Por eso mismo, el hecho de que el Estado ponga, digamos, el mayor peso de la canasta del presupuesto en salud, educación y seguridad, tiene que ver con que no solamente puede haber una parte represiva del Estado, sino que también tiene que haber una parte social fuerte que pueda dar un apoyo a esta familia. Y el problema es que los cambios sociales son lentos. Son lentos, pero son los únicos que quedan. O sea, porque yo sé, y esas son parte de las cosas que cuando empezábamos esta conversación, yo les decía, a veces no están a la vista, ¿no? Los cambios sociales son procesos y los procesos no se ven, lastimosamente. Pero así como cuando tú tenés una máquina, ¿no? Que tiene una secuencia, ¿no? Que enciende, tú le das on, enciende una luz, luego le tocas otro botoncito, bajas la temperatura, subís la temperatura, etcétera, para que empiece a funcionar. Igualmente con el Estado. O sea, al final tiene que haber una secuencia de pasos a seguir, que al final eso es un proceso, para que pueda funcionar. Y la gente tiene que confiar en el Estado para que pueda funcionar. Y no solo meterte porque no hay otra opción. Y no solo meterte porque, pues sí, eso vinieron a dar. Porque también somos un país que estamos bien acostumbrados al tema asistencialista de ONG, que entra y que dice, bueno, vamos a hacer un proyecto. Ok, ¿cuál? El que sea, démosle. O sea, y se acaba el proyecto, los fondos, y se acaba el proyecto y se acaba todo. Entonces, no hay una continuidad, es lo que tú dices. Y no podemos seguir así, no podemos seguir así porque la gente se aburre, es normal, y la gente pierde la confianza. Muy bien, son las 8:55. Tenemos que despedir, nos pasamos, de hecho, de acuerdo a la producción. Diputada, muchas gracias por haber aceptado nuestra entrevista. Estaremos pendientes de ver todo el trabajo en la Asamblea Legislativa. Decíamos que quedaban 2 sesiones plenarias todavía de este año. Sí, quedan 2 ordinarias, digamos. De hecho, mañana es la sesión plenaria según convocatoria, y si no hay ningún cambio, es mañana. Pero como tenemos todavía presupuesto pendiente, es muy posible, no ha dicho nada todavía el presidente, es muy posible que se haga una extraordinaria, pero todavía no sabemos. Queda hasta el 31 de diciembre, ¿no? Sí, para aprobar el presupuesto. Sí. O sea, fecha legal hasta antes del 31 de diciembre. Pero como siempre se aprueba casi siempre antes de Navidad, para que ya haya una certidumbre de qué es lo que va a suceder. Y bueno, yo también agradecerles a ustedes por la invitación y a la gente que ha estado pendiente de nosotros. Y sí, primero Dios, si así lo deciden, pues a partir de 2024 ahí vamos a estar en la Asamblea, si así lo deciden ustedes y Dios. Muy bien. Si quieren volver a escuchar esta entrevista, atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.